¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que sucede con tu cuerpo y tu alma después de la muerte? ¿Y si te dijera que tus tatuajes tienen un significado que va más allá de lo que imaginas? Escucha esta fascinante historia. Siempre vi mis tatuajes como simple tinta en la piel, pero de alguna manera contaban mi historia. Algunas buenas, otras no tanto, pero todas tenían significado. Mi primer tatuaje fue un acto de rebeldía, una forma de mostrar que yo estaba en control de mi vida. Era un diseño simple, pequeño, en el brazo. Después de eso, me volví adicto, y mi cuerpo se convirtió en un lienzo. Cada tatuaje representaba algo: fuerza tras una ruptura, un homenaje a alguien que se fue, símbolos de sabiduría y equilibrio, y algunos solo porque eran bonitos. Nunca pensé mucho en su peso. Para mí, eran solo arte. Mi vida siempre fue así, sin muchas reglas. Crecí en un entorno religioso. Mi madre me llevaba a la iglesia, pero nunca me conecté con eso. Cielo, infierno, salvación, todo parecía un medio de control. Yo tenía mis propias creencias, mi propia verdad, y en ella, Dios era solo un detalle. No me consideraba una mala persona, trabajaba duro, cuidaba de los míos, evitaba problemas la mayor parte del tiempo. No era perfecto, pero ¿quién lo era? Mis tatuajes, al igual que la vida que elegí, eran solo parte de mí. Hasta esa noche, que debería haber sido común. Salí con amigos, algunas bebidas, risas sobre las locuras de la juventud. Estaba bien, relajado, disfrutando, hasta que, de repente, un dolor aplastante en el pecho, como una cuchilla atravesando mi corazón, y el mundo giró. Mi rodilla cedió. Recuerdo agarrarme el pecho, intentando respirar. Las voces de mis amigos se volvieron distantes. Alguien gritó mi nombre. Nemelmeara, Osumasaki Amomesiao, Alamasial. Luego, silencio. Y entonces, una sensación extraña, como si estuviera siendo arrancado de mi cuerpo. Vi a mis amigos corriendo. Vi mi cuerpo cayendo al suelo, pero yo ya no estaba allí. Era como si hubiera sido succionado a otro lugar. Al principio, solo oscuridad. Pensé que era un sueño, una alucinación, pero no lo era. Aquello era real. Intenté moverme, pero no tenía cuerpo. Aún pensaba, aún sentía, pero era diferente. No es un mío, de avisarme en el inecamelia en el momento sobicado. Y entonces, la oscuridad comenzó a moverse. Al principio, parecía agua a mi alrededor, sin presión, sin sonido, pero pronto me di cuenta. Estaba viva, palpitaba, se distorsionaba, como si algo estuviera en ella. Fue cuando sentí la presencia. No era cálida, ni reconfortante, solo observaba. Primero, como un susurro distante, luego, más fuerte, no estaba solo. El frío se extendió por mí, de adentro hacia afuera. Nunca tuve miedo de lo desconocido, siempre me enorgullecí de enfrentar cualquier cosa. Pero aquello era diferente, algo venía. Me giré, o lo intenté. Aún sin cuerpo, pero podía sentir el movimiento. Y entonces, sombras, no solo oscuridad, figuras en la oscuridad. Se movían, me observaban, y entonces, avanzaron. Intenté gritar, correr, cualquier cosa. Pero estaba atrapado, sin boca, sin voz, sin salida. Y conforme se acercaban, un terror absoluto me dominó. Lo sabía. En el fondo, sabía que estaban esperando por mí. Me conocían, y no estaban allí para ayudarme. Fue entonces cuando escuché la voz, no de ellas, no de mí. De algún lugar, estás marcado. Las palabras resonaron como un trueno. No entendí. Entonces, la presencia se hizo más fuerte. Sabía que no estaban hablando sobre las cicatrices en mi piel. Era otra cosa, algo invisible, pero real. Mis tatuajes tenían significado, y estaba a punto de descubrir lo que realmente representaban. Fue cuando una luz rompió en la oscuridad. Una luz cegadora, pura, poderosa. Las sombras gritaron y se alejaron. Sentí algo más grande que todo lo que había conocido. Caliente, implacable. La oscuridad no retrocedió, huyó, y de repente, ya no estaba en ese vacío. Estaba en otro lugar, en un espacio sagrado. Frente a mí, brillando más allá de lo que mi mente podía comprender, estaba Jesucristo. Flotaba sobre mi propio cuerpo, viendo el caos desarrollarse abajo. Los paramédicos se movían rápido.
voces gritaban números y términos médicos. Mi pecho subía y bajaba de forma extraña mientras intentaban traerme de vuelta. Debería estar en pánico, pero solo sentía un extraño desapego. Como si estuviera viendo una película que no tenía nada que ver conmigo. Vi mi rostro pálido, sin vida, mi boca entreabierta. Mi brazo tatuado, cargando símbolos cuyos significados hacía mucho tiempo había olvidado. Nada parecía real. Intenté hablar, moverme, tocar a alguien, decir que aún estaba allí. Pero no podía. Sin voz, sin cuerpo, solo un espectador atrapado entre espacios. Entonces algo cambió. Una fuerza invisible, imposible de resistir, se apoderó de mí. Al principio, un tirón sutil. Luego, una corriente fuerte arrastrándome. Luché, pero no había suelo para sostenerme. Estaba siendo arrastrado lejos del hospital, de mi cuerpo, de todo lo que conocía. La sala de emergencias se distorsionó. Las voces desaparecieron y todo colapsó en la oscuridad. El pánico se apoderó. Intenté soltarme, pero era inútil. No estaba cayendo, estaba siendo llevado. La oscuridad a mi alrededor no era solo la ausencia de luz, estaba viva, densa, sofocante. Entonces, escuché los susurros. Primero débiles, luego, altos, superpuestos, voces guturales, afiladas, burlonas, hablaban conmigo. Figuras se formaron en la oscuridad. No vi rostros, solo ojos fríos, vacíos, hambrientos. Ellos esperaban. Uno de ellos se acercó, y el pavor se apoderó de mí. Dedos largos, retorcidos, doblándose en ángulos incorrectos, la voz cortó mi mente. Estás marcado. Y entonces, un recuerdo vino como un rayo. ¿Mis tatuajes? ¿Podría ser eso? Mi corazón se aceleró. Cadenas invisibles me ataban. Me sostenían. Nunca fui supersticioso. Siempre me reí de quienes hablaban sobre espíritus y demonios. Pero allí, en ese momento, ya no había forma de negarlo. Estaba en su mundo ahora. Los susurros se convirtieron en gritos. Las sombras se multiplicaron, avanzando. Me debatí e intenté huir, pero la fuerza de ellas era demasiada. Mi mente gritaba de terror. ¿Sería este el infierno? Era allí a donde mi vida me había llevado. Cuando el primero M casi me tocó, la luz volvió. No cualquier luz, aquello era autoridad. Una fuerza tan pura que la oscuridad no solo retrocedió, fue destruida. Los susurros se transformaron en gritos de agonía. Las figuras se disiparon empujadas hacia el vacío. Las cadenas a mi alrededor se hicieron pedazos, como si nunca hubieran existido. Las sombras perdieron el control. La fuerza que me arrastraba hacia abajo ya no tenía dominio, y en el centro de la luz escuché. Al principio, era imposible comprender. El resplandor no era solo luz, era vida, era poder, justicia y misericordia al mismo tiempo. Todo lo que había pasado mi vida ignorando, todo lo que descarté, estaba ahora delante de mí. Las sombras gritaban, retrocedían, desapareciendo en el vacío. Las mismas figuras que estaban a punto de reclamarme no eran nada ante él. Quise desviar la mirada, pero no pude, ni quería, porque en ese momento supe exactamente quién era él. Por primera vez en la vida, entendí lo que significaba ser verdaderamente impotente ante algo más grande que yo. Jesucristo. La luz consumía cada sombra, cada vestigio de oscuridad que intentó llevarme. Estaba allí, si es que quedarse era la palabra correcta, pero no era solo el resplandor lo que me dejaba sin aliento. Era la presencia, un poder tan inmenso, que hacía temblar cada parte de mí. Era como estar en el centro de la fuerza que sostenía el universo. Y entonces, a través del esplendor, escuché, no como una figura distante. Él no era solo un hombre parado frente a mí, él era todo. La propia definición de la verdad. Sus ojos, nunca los olvidaré. No solo me miraban, veían a través de mí. Cada pensamiento, cada pecado, cada momento de mi vida, nada estaba oculto. Estaba expuesto por primera vez, sin excusas, sin distracciones, sin justificaciones inteligentes. Pasé años convenciéndome de que era una buena persona, de que mi vida era mía para vivirla como quisiera, pero allí, frente a él, no había forma de escapar de la verdad, y la verdad era que estaba ciego. Una vergüenza aplastante cayó sobre mí. Quería caer de rodillas,
pero no tenía control sobre mi cuerpo. Quería hablar, decir cualquier cosa. Pero las palabras no venían, y aún así, en medio de todo eso, sentía algo que nunca había conocido de verdad. No el amor humano, que se desvanece y se rinde. Era un amor que no ignoraba mis pecados, los veía exactamente como eran, y aún así, Jesús seguía allí. Inquebrantable, el peso de mis propios fracasos me aplastaba. Quería explicar, justificar, decir que no entendía, que pensaba que la fe era solo tradición, pero él no necesitaba escuchar nada, él ya sabía. Y entonces, antes de que pudiera formar una sola palabra, levantó la mano, todo cambió. El resplandor se disipó lo suficiente para que viera otra cosa. No era un sueño, ni un recuerdo. Era como si estuviera allí. Veía, oía, sentía. Un desierto inmenso se extendía ante mí. Personas antiguas se movían, sus cuerpos marcados por símbolos intrincados, patrones sagrados, esculpidos con precisión. No eran meramente decoraciones. Podía sentir el poder en esas marcas. Algunas irradiaban luz, una fuerza invisible. Otras eran oscuras. Palpitaban con algo sombrío. No eran solo físicas, eran espirituales. Vi hombres arrodillados ante un sumo sacerdote. Él murmuraba oraciones, y mientras lo hacía, los símbolos surgían en su piel. Pero no era tinta, era algo más, algo vinculante. Y entonces vi el mundo espiritual reaccionando. Algunos de esos hombres eran sellados protegidos por lo divino, pero otros, cuando la marca tocaba su piel, algo en la oscuridad despertaba, entidades sombrías aparecían, fijándose en esos símbolos. Los hombres temblaban como si un peso invisible cayera sobre ellos, pero no sabían lo que acababan de hacer, y fue en ese momento que comprendí. Esto siempre ha sucedido. Desde el principio, los tatuajes nunca fueron solo arte, nunca fueron solo expresión, eran un lenguaje, un sello, una declaración silenciosa de pertenencia. La visión cambió nuevamente. Otro tiempo, otro lugar. Guerreros herreros preparaban para la guerra, marcando sus cuerpos con símbolos, rezaban a los dioses, sin saber lo que realmente invocaban. Vi sacerdotes, hechiceros y gobernantes a lo largo de la historia, sus cuerpos marcados por símbolos que los ligaban a algo más allá de la comprensión. Algunos eran sellos divinos, otros algo horripilante. Las marcas no pertenecían solo a los vivos. Vi cuerpos siendo enterrados con inscripciones sagradas, sellos que garantizaban un destino específico en la vida después de la muerte. Vi culturas enteras siendo marcadas sin saber, conectadas a pactos antiguos que nunca consintieron. Y entonces la visión cambió. Ya no estaba en el pasado, ahora veía el presente. Ciudades iluminadas, calles concurridas, personas viviendo sus vidas sin darse cuenta, y los tatuajes estaban por todas partes. Pero había una diferencia. Nadie más pensaba en su significado. Eran solo estética, moda, tendencia, y un hombre tatuándose una serpiente en el brazo sin darse cuenta de que en el mismo momento en que la aguja tocó su piel, algo se movió en la oscuridad. Una sombra se acercó, sutil, casi imperceptible. No era una posesión de película de terror, sino una influencia. Un susurro que se enraizaba en él sin resistencia. Vi a una mujer tatuarse un sigilo antiguo en la espalda, riendo con las amigas mientras admiraba el diseño en el espejo. Pero ella no veía lo que yo veía. En el instante en que el trazo fue finalizado, algo se prendió a ella, un espíritu observando, aguardando. Ahora estaban conectados de un modo que ella jamás entendería. Y entonces mi estómago se revolvió. Las personas estaban siendo marcadas sin saber. La ignorancia era la peor parte. No tenían idea de que habían abierto puertas, de que habían permitido que algo entrara. Y era exactamente que algo entrara. Y era exactamente así como el enemigo quería. No necesitaba invadir, tomar por la fuerza. Solo necesitaba que las personas hicieran eso de buena voluntad. Vi espíritus alimentándose de ese engaño. No atacaban, solo esperaban ser invitados. No todas las marcas eran malas. Algunas eran sellos, y algunas eran sellos sagrados, marcas de protección y dedicación a Dios, pero estas estaban desapareciendo. El mundo había distorsionado los tatuajes, los banalizó, retiró su significado.
Pero el significado nunca los dejó, solo hicieron que el mundo creyera que ya no importaba. El enemigo no venció por la fuerza, venció por la ilusión. Mi corazón se aceleró al ver a las personas caminando sin darse cuenta del peso que cargaban. Sus cuerpos estaban cubiertos de símbolos, algunos inofensivos, otros devastadores. Algunos los habían ligado a fuerzas en las que ni siquiera creían. Pero entonces, vi algo aún peor. Los tatuajes estaban cambiando, dejaban de ser una elección personal. El mundo caminaba hacia un tiempo en que las marcas serían universales, un sistema global. Llegaría el momento en que no serían solo una expresión, sino una necesidad, un sello obligatorio. Mi espíritu tembló, me atraganté. Sabía lo que eso significaba, y entonces la visión terminó. De repente estaba de vuelta frente a Jesús, mi ser entero sacudido hasta el núcleo. Lo miré sin palabras, y él solo dijo: «Ahora entiendes». Me quedé congelado. Mi mente giraba, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Sus palabras se tiraban de nuevo. Intensato. Resonaron dentro de mí, no como sonido, sino como algo más profundo, algo innegable. Pasé la vida pensando que los tatuajes eran solo arte, una forma de contar mi historia. Ahora veía lo que realmente eran: declaraciones, contratos espirituales en el mundo invisible. Nunca había considerado eso. Nunca había pensado que mi cuerpo cubierto de tinta pudiera significar algo más allá de lo que pretendía. Pero ahora no había forma de negarlo. Jesús levantó la mano una vez más. Otra visión comenzó a desarrollarse. Vi personas de todas las edades y orígenes, jóvenes, ancianos, ricos, pobres, todos marcados. Algunas marcas brillaban débilmente, sellos de protección casi olvidados. Otras palpitaban con algo mucho más oscuro. Y entonces vi la batalla que cada uno enfrentaba. Las marcas que llevaban no eran solo dibujos en la piel. Eran cargas invisibles: adicción, depresión, ansiedad. Vi a uno joven sentado en su apartamento, la cabeza entre las manos temblando de abstinencia. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes, símbolos de muerte, destrucción, rebelión. Para él eran inofensivos, solo parte de su identidad. Pero mientras observaba, vi sombras aferrándose a él, alimentándose de su dolor, de su vulnerabilidad. Una mujer lloraba sola dentro del coche, sujetando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Otra relación fracasada, otro pedazo de ella rompiéndose. Sus tatuajes contaban una historia de autosuperación, de amor y pasión. Pero debajo de los trazos había algo más, un peso espiritual, una conexión invisible de la que ni siquiera era consciente. Pensaba que no tenía suerte en el amor, pero en realidad, algo susurraba mentiras en su mente durante años, convenciéndola de que no era digna de algo puro. Me giré. Vi más y más personas, ligadas a fuerzas de las que nunca deberían formar parte. Vi el momento en que la tinta tocaba la piel, y algo en el reino espiritual se movía. Algunos de esos tatuajes no fueron elegidos libremente, fueron influenciados. Un susurro, una atracción inexplicable hacia cierto diseño, cierto símbolo. Las personas pensaban que estaban eligiendo algo genial, único, pero en realidad, esa idea ya había sido plantada mucho antes. Jesús habló, y su voz llevaba un peso que me erizó la piel. No todas las marcas son malignas, pero muchas llevan más de lo que puedes entender. Me giré y vi a un hombre arrodillado en oración. Sus brazos también estaban cubiertos de tatuajes, pero estos eran diferentes. Brillaban débilmente y llevaban algo sagrado a su alrededor. Ángeles lo observaban. Sus marcas no eran cadenas, eran armas. Jesús continuó: el enemigo no crea, solo distorsiona lo que era sagrado, solo distorsiona lo que era sagrado. Lo corrompió. Vi cómo todo sucedió. Las marcas, antes símbolos de alianza y protección divina, tuvieron su significado alterado. El mundo fue convencido de que los tatuajes eran solo tinta, sin valor espiritual. Y en esa ignorancia, el enemigo tuvo camino libre. Entonces Jesús reveló algo que me hizo estremecer. Algunos tatuajes no eran solo personales, eran invitaciones. Vi personas tatuándose símbolos de divinidades antiguas, creyendo que estaban honrando la historia o abrazando una cultura. En el instante en que la tinta tocaba la piel, algo los reclamaba.
Vi personas marcando sigilos, símbolos ocultos, pensando que era solo estética. Sin darse cuenta, acababan de entrar en un acuerdo con algo invisible. No necesitaban firmar un contrato. El tatuaje era el contrato. Vi a un hombre riendo con los amigos mientras elegía un diseño demoníaco para cubrir el brazo. Cuando el artista terminó, algo cambió, parpadeó, sacudió la cabeza, como si un pensamiento extraño hubiera pasado por su mente. Lo descartó, siguió adelante, pero vi lo que él no pudo ver. Algo se estableció sobre él, sutil, paciente. Algunos expresaban sin saber, otros sabían exactamente lo que estaban haciendo, otros sabían exactamente lo que estaban haciendo. Vi músicos, celebridades, influenciadores tatuándose símbolos de significados profundos, compartiéndolos con millones de seguidores, personas copiando, marcándose sin cuestionar lo que realmente estaban cargando. Y entonces, vi algo aún peor. Los tatuajes no solo estaban conectando a las personas a espíritus, las estaban preparando para algo. Me giré hacia Jesús y mi voz salió temblorosa. ¿A qué está llevando esto? Él me miró con tristeza en los ojos, la marca final, y de repente entendí. El mundo estaba siendo condicionado, las personas estaban siendo preparadas, las marcas estaban siendo normalizadas, despojadas de su significado espiritual, para que, cuando la verdadera marca llegara, nadie cuestionara. Mi corazón se aceleró. El peso de la verdad cayó sobre mí como una avalancha. Los tatuajes eran solo el comienzo. El mundo estaba siendo conducido hacia algo mucho más oscuro. Y la mayoría de las personas jamás lo vería venir. Delante de mí no había caos, ni confusión, solo un orden perfecto. Un orden perfecto. Equilibrio inquebrantable. Jesús estaba a mi lado. Su presencia firme, su mirada fija en la escena que se desarrollaba. Cuando me giré para observar, sentí inmediatamente el peso de lo que veía. Había dos grupos de personas. De un lado aquellos que llevaban una marca. No era un tatuaje, ni tinta, sino algo mucho más profundo, un sello divino. No fue algo que eligieron en un catálogo de diseños o pidieron a un artista. Fue dado a ellos. La marca brillaba débilmente, incrustada en su propia esencia. Un signo de protección, una pertenencia a algo más grande que ellos mismos. Estas personas eran diferentes, no físicamente, sino en su presencia. Había paz en sus ojos, una certeza que no podía ser sacudida. Permanecían firmes e inquebrantables, como si ninguna fuerza en la tierra pudiera destruirlos. No tenían miedo. Entonces me giré hacia el otro grupo, y en el mismo instante sentí la saposo. Las soberanos sacaron hacia el otro grupo, y en el mismo instante sentí la diferencia. Algo estaba mal. El aire a su alrededor era pesado, denso, como si una fuerza invisible los oprimiera. Ellos también llevaban una marca, pero esta era sombría, distorsionada. Mientras la primera irradiaba protección, esta los aprisionaba. Sus ojos contaban la historia antes incluso de que pudiera procesar todo. Estaban atrapados. Algunos ostentaban la arrogancia, un orgullo ciego, creyendo que habían hecho la elección correcta. Ni siquiera se daban cuenta de que eran esclavos. Otros, sin embargo, sabían. Veía en sus rostros el arrepentimiento, el terror. Intentaban desesperadamente remover la marca. Rascaban su propia piel. Pero era inútil. No salía. Era permanente. Me giré hacia Jesús. Mi voz apenas era un susurro. ¿Qué están viendo? Él habló con una autoridad que me sacudió profundamente. La elección que dividirá el mundo. Volví mi mirada hacia la visión, y de repente todo tuvo sentido. No se trataba de tatuajes, ni de autoexpresión. Era sobre lealtad. El enemigo pasó siglos preparando este momento, desensibilizando al mundo, normalizando las marcas, convirtiéndolas en moda, identidad, todo para que, cuando la marca final llegara, nadie la cuestionara. Vi personas ante esta elección. Algunas aceptaban la marca del enemigo sin dudar. La abrazaban como si fuera la llave para una vida mejor, un símbolo de progreso y poder. La exhibían con orgullo, sin darse cuenta de lo que acababan de hacer, pero otras dudaban. Algunas sentían un malestar profundo en sus almas, una alerta silenciosa, de alguna manera. Sabían que aquello estaba mal. Intuían que aceptar esa marca significaba perder algo precioso. La negativa tenía uno precioso. Precio.
Vi a los que se negaron ser perseguidos, fueron expulsados, privados de derechos, tratados como extremistas, enemigos del progreso. Algunos fueron cazados, otros ejecutados, pero permanecieron firmes. El sello de Dios estaba en ellos, su fe no vacilaba. Sus ojos reflejaban la verdad en nada. Medio de la mentira, mi alma tembló. El peso de lo que estaba viendo me aplastaba. Entonces Jesús volvió su mirada hacia mí y dijo: llegará un momento en que cada persona deberá elegir. Tragué saliva. Y la mayoría elegirá mal. Jesús asintió. Y había tristeza en su mirada, porque ya fueron condicionados. Bajé los ojos hacia mis propios brazos. Por primera vez, sentí el peso de los tatuajes que cubrían mi piel, no solo físicamente, sino espiritualmente. Todo tenía significado. Cada marca llevaba algo más allá de lo que los ojos podían ver. Algunas eran marcas de identidad, otras de cosas. De unas eran marcas de identidad, otras de esclavitud. El enemigo pasó siglos asegurándose de que nadie supiera la diferencia. Me giré hacia Jesús tomado por la desesperación. ¿Cómo uso aviso? Su mirada me perforó. Más que cualquier cosa que haya sentido antes, debes contarles la verdad antes de que sea demasiado tarde. Una fuerza repentina me arrastró hacia atrás. Sentí mi cuerpo siendo arrastrado lejos de la visión, lejos de Jesús. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta. No. Quería irme. No estaba listo para partir, pero mi tiempo había terminado. Mientras era arrastrado de regreso, vi la última cosa, el momento de la elección final. El instante en que el mundo decidiría. Aceptarían la marca del engaño o el sello de Dios. Y sabía, la mayoría elegiría mal. El peso de la mayoría elegiría mal. Verdad cayó sobre mí como una fuerza aplastante. El mundo caminaba ciegamente sin saber que pisaba una trampa preparada hace siglos. Y Jesús me mostró la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Su voz, calma, pero llena de autoridad, resonó dentro de mí. Fueron engañados. Y entonces una nueva visión comenzó a desarrollarse ante mí. Un mundo, como es ahora. Vi personas sentadas en salones de tatuaje, hojeando catálogos, eligiendo imágenes que parecían atractivas sin nunca cuestionar sus significados. Algunas apuntaban a símbolos antiguos, olvidados por el tiempo, pero aún cargados de dados, unidos peso en el mundo espiritual. Otras marcaban sus cuerpos con palabras y frases que un día fueron usadas en rituales oscuros, sin saber el origen. Ninguna de ellas imaginaba. Pero yo veía lo que ellas no podían. En el momento en que la aguja tocaba la piel, algo cambiaba. El reino espiritual reaccionaba. Era sutil, casi imperceptible, como un hilo invisible que se conectaba a algo más allá de este mundo. Un vínculo silencioso, atándola sin que se dieran cuenta. Entonces Jesús me mostró algo aún peor. La tecnología avanzaba. Las marcas no eran más solo tinta. Ahora eran biometrías digitales incrustadas bajo la piel. Al principio parecían una opción, un avance, un símbolo de progreso. Registros médicos, identificación, acceso a servicios, todo vinculado a una única marca. Al principio era una elección, después ya no. Vi personas siendo barradas en tiendas, bancos, hospitales. Si no tenían la marca, no podían entrar. Los gobiernos aseguraban que era necesaria, alegando seguridad, practicidad, unión. Celebridades, influenciadores, figuras públicas la exhibían con orgullo. Decían que era el futuro, y los niños nacían en un mundo donde eso ya era normal. Incluso iglesias aceptaban. Pastores subían a los púlpitos diciendo que no había nada de malo, que era solo parte de la modernidad. Pero yo veía, en el instante en que las personas recibían esta marca, algo los reclamaba. No era inmediato. No había gritos ni desmayos. Pero una puerta se cerraba. Un vínculo era cortado. Dios aún hablaba, pero ellas ya no podían oír. Me giré hacia Jesús, mi voz temblorosa. ¿Esta es la marca final? Sus ojos cargados de tristeza encontraron los míos. Esta es solo la preparación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Si esto era solo un ensayo, ¿qué sería la cosa real? La visión cambió nuevamente, y vi algo aún peor. Un tiempo de caos, el colapso de la economía, personas desesperadas, hambrientas por orden, paz, esperanza. Entonces surgió un líder, un sistema, fue implantado. La marca se volvió obligatoria. Vi personas aceptando sin cuestionar. Algunas creían que era la única salida,
Otras se negaban, y vi lo que les pasaba. Eran cortadas de todo, sin comida, sin refugio, sin acceso a la sociedad. Vi padres enfrentando la desesperación de elegir entre alimentar a sus hijos o mantener su fe. Algunos cedieron, otros se negaron hasta el final, miraron a Jenustonanan, se otras, cielo y resistieron. Jesús se giró hacia mí. El tiempo vendrá en que todos tendrán que elegir. Tragué saliva, y la mayoría elegirá mal. Él asintió, porque ya fueron condicionados. Ese siempre fue el plan. Hacer que las marcas fueran algo común. Normalizarlas, convertirlas en tendencias, en autoexpresión, quitarle su significado espiritual, y cuando la verdadera marca llegara, nadie cuestionaría. Mi corazón se apretó. ¿Cómo no había visto esto antes? ¿Cómo el mundo no lo ve ahora? Me giré hacia Jesús desesperado. Pero no me creerán. Su mirada perforó mi alma. Algunos creerán. La visión comenzó a desvanecerse, pero sus palabras permanecieron grabadas en mí. El tiempo está llegando. La elección será hecha, y muchos estarán perdidos porque nunca supieron que estaban eligiendo. Todo se oscureció. De repente, me vi de vuelta frente a Jesús. Mi mente aún intentaba procesar todo lo que había visto. El engaño, el condicionamiento, la elección que estaba por venir. Era tan claro ahora. El mundo estaba caminando hacia algo irreversible, y la mayoría no lo percibiría. Hasta que fuera demasiado tarde, intenté hablar, suplicar por más tiempo, por más respuestas, pero antes de que pudiera formar las palabras, sentí la fuerza de un tirón. Esta vez era diferente, no era como antes, cuando fui arrastrado hacia la oscuridad. Esto era más fuerte, absoluto. Miré a Jesús. No arencharás tú para comérselo laudo. Tu tiempo aún no ha llegado. Las palabras sonaron como un mandato definitivo. Quería quedarme, aprender más, entender todo antes de volver, pero no tuve elección. La decisión ya estaba tomada. La atracción aumentó, mi entorno se disolvió. El esplendor de Jesús, las visiones, el peso de la eternidad, todo desapareció en un instante mientras era arrastrado de regreso. Y entonces, el dolor, un suspiro violento, rasgó mis pulmones, mi cuerpo convulsionó. El aire inundó mi garganta. Estaba vivo, las luces deslumbrantes del hospital quemaban mis retinas, mientras luchaba por enfocar. Todo esto parecía demasiado intenso. El sonido de las máquinas pitando, las voces frenéticas de los médicos. El peso de mi cuerpo contra la cama del hospital. Algo estaba mal. Hace instantes estaba frente a Jesús. Había visto la eternidad. Y ahora estaba allí. El rostro de un médico flotaba sobre mí. Los ojos, desorbitados de incredulidad. Ha vuelto. Una enfermera dejó caer una carpeta, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. Mi pecho jadeaba, el dolor aún ardía, el latido en la cabeza era insoportable, pero nada de eso se comparaba al peso que aplastaba mi alma. Giré la cabeza que aplastaba mi alma. Giré la cabeza. Lentamente, mis ojos se posaron en mi brazo. Los tatuajes eran solo tinta. Ahora los veía de otra forma. Algunos eran inofensivos, otros llevaban algo. Algo que nunca había percibido. La verdad me golpeó como un puñetazo en el pecho. Había hecho elecciones sin entender. Abrí puertas sin saberlos que estaba dejando entrar. Hice declaraciones sin pensar en lo que significaban. No era el único. El mundo entero hacía lo mismo. La enfermera hablaba conmigo. Preguntaba si podía oírla. Si sabía mi nombre, pero mi mente estaba lejos. Mi mirada atrapada en las marcas de mi piel. Mi pasado ahora. Las marcas de mi piel. Mi pasado ahora. Pesaba de un modo diferente. Sin darme cuenta había dado permiso a algo. Permití que algo me reclamara. Las lágrimas quemaron mis ojos, no solo por lo que había visto, sino por lo que sabía ahora. ¿Cuántas personas estaban andando por la vida, encadenadas a algo invisible? ¿Cuántas llevaban marcas que las ligaban a fuerzas en las que ni siquiera creían? Apreté los puños, necesitaba contar, necesitaba advertirles, pero ¿quién me creería? Antes incluso de intentarlo, ya sabía la respuesta. Yo mismo no habría creído, pero ahora no era más sobre creencia, era sobre verdad, y si no hablaba, ¿quién lo haría?
Qué testimonio profundo y transformador. La Biblia nos recuerda en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16-17. También obligó a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir cierta marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar o vender, a no ser que quien tuviera la marca. Lo que llevamos en nuestro cuerpo y en nuestra alma puede tener un significado mucho mayor de lo que imaginamos. Esta experiencia abrió los ojos de nuestro entrevistado para una realidad que pocos ven, y ahora esa verdad está delante de ti. Muchas gracias por compartir esta historia impactante con nosotros, y a ti que has visto hasta aquí, que las bendiciones de Dios guíen tu camino e iluminen tus elecciones. Nos vemos en el próximo video.